¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, que la bendita presencia de todo el Poderoso, esa bendita luz que Cristo Jesús nos trajo, deseo de todo corazón que estén con ustedes, habiendo ya antes de abrir su bendita boca, antes de empezar esta bendita palabra, haber ya orado a mi Señor Dios por medio de Jesucristo y a mi Señor Jesucristo, para que me permita hablar con denuedo su bendita palabra, para que me permita el temor, para que me permita el privilegio de que toque por medio de esta palabra, por medio de este instrumento, los corazones de cada suscriptor, de cada seguidor, de cada uno que Dios permite encontrar estas enseñanzas por medio de YouTube. Son los deseos de Dios por medio de este siervo. Así que ya he orado por todos los que están en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Colombia, en Chile y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Continuamos con la enseñanza número 79 de Proverbios 28, versículo 12. Vuelvo a repetir, Proverbios 28, versículo 12. Siempre le pido la bendita palabra de Dios en mano. Dice en el 8:12, cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Punto y coma. Explico primeramente esto, bendito hermano y bendita hermana. La presencia del Todopoderoso nos trae gozo, es un fruto que en automático, es una riqueza que en automático viene cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Porque la bendita palabra justo significa consagrado, significa guardar los mandamientos, significa ser un hijo obediente a Dios. Así que cuando nosotros estamos en una congregación disfrutando de la fiesta, de las dádivas, de las riquezas que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús, y una de ellas es el gozo, la alegría, pues ahora sí que cuando los justos se alegran, grande es la gloria, grande es la presencia de Dios. La gloria es el favor inmerecido, es el poder del Todopoderoso derramado a toda carne. Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que para poder tener nosotros esta riqueza, esta promesa de Dios Padre por medio de Jesucristo, hay que ser justos. Y en una congregación en donde hay transparencia, en donde hay temor, en donde hay obediencia, pues está todo el poder de Dios, grande es la gloria. Y recordemos que la gloria que Dios nos ha dado a los justos es para no desmayar, es para caminar, es para estar firmes, es para estar en todo momento amando a Dios y amando al prójimo. Pero dice, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Y remontémonos, bendito hermano y bendita hermana, a la bendita palabra con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es cobardía. Esto no es el no hacerles frentes o tenerles temor. No, sino que vemos que Cristo Jesús, en el momento en que nos enseña bíblicamente que no contendamos con los impíos, con los inicuos, ya hemos visto en Proverbios también, espero que no se le olvide a los que han dado un seguimiento, que tratar de abrirle los ojos a un impío o a un inicuo, alguien que practique el pecado, dice la palabra que es como querer detener el viento con las manos, o como el querer agarrar el aceite con un puño. O sea, es imposible, no se puede. Ahora, cuando los impíos vienen, lo que hacía Cristo Jesús es que tomaba a sus discípulos y se iba a partes desiertas
a partes lejanas, en donde todas esas sectas que estaban en contra de Cristo Jesús por la iniquidad, por la impiedad, pues para poder concentrarse, para poder dar la palabra, porque usted lee el libro de los Hechos, a los que han dado un seguimiento, que ya lo leímos también aquí con ustedes, sabemos que Pablo, cuando llegaba a algún lugar a predicar, los de la oposición llegaban a alborotar, a tratar de confundir y hacer piedra de tropiezo para el evangelio que estaba dando en ese momento Pablo. Y en algunas ocasiones en el libro de los Hechos, Pablo tomaba a los que habían creído y los separaba. Entonces, esconderse es que no hay una comunión, no es estar escondidos o jugar a las escondidillas, no. La Biblia siempre es simbólica. Esconderse es que no tenemos compañerismo con las tinieblas y la luz, que dice en la bendita palabra en el Nuevo Testamento: sal de ellos, pueblo mío, y no toques lo inmundo, apártate de ellos. Lo hemos visto también en Proverbios, cuántos consejos nos ha dado Dios de apartarnos de la mujer extraña, de la ramera, que son los impíos. Entonces, nosotros pues estamos aparte, estamos en lugares, en casas o en congregaciones, apartado de ellos. Bendito hermano, el hombre es lo que aquí pasa, más cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Dice en el versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sí, es un tema muy importante este proverbio, que también viene concordando con el Nuevo Testamento en Primera de Juan, que dice que el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Y dice la bendita palabra que confesemos nuestros pecados. Bueno, ¿por qué es tan importante en este camino el mandamiento de no encubrir mis pecados, y que exponerlos representa muchas veces una vergüenza? Representa muchas veces agachar la cabeza primeramente ante Dios y ante Cristo cuando los confesamos, y también a los hermanos y hermanas de mayor estima, que tienen dones, ¿verdad? Pues a veces muchos, por no avergonzarse, por querer ser hipócritas, por aparentar un cristianismo sano, encubren sus pecados, sabiendo que están pecados, y los encubren. Pero ¿por qué es un pecado tan grave bíblicamente? Bueno, ¿y por qué Dios también nos manda a decir que nos confesemos nuestros pecados los unos a los otros? O sea, no basta nada más con ponerme de rodillas, con un corazón contrito y quebrantado, arrepentido, para ponerme a cuentas con Dios. No basta, y le voy a decir por qué. Bíblicamente Dios no escucha, como ya lo vimos, las oraciones cuando estamos nosotros en pecado. Porque el pecado paga un salario, y es la separación del Espíritu Santo. Que claro, que si viene alguien y me exhorta, o yo mismo no encubro mi pecado y me quebranto y pido perdón, pero confesando mi pecado primero, ahorita le voy a decir por qué a los hermanos, regresa el Espíritu Santo, me regresa a la vida. Ahora, es muy importante cuando Dios nos dice que confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Yo voy a ir, si pequé, a confesar los pecados a algún justo, a alguien que me conste que está practicando la verdad y que tiene un don o un servicio dentro de la congregación, o bien con un hermano que ya tenga un crecimiento, aunque sea discípulo, pero que esté mostrando un espíritu ferviente a las cosas de Dios. ¿Por qué es tan importante este mandamiento de confesar nuestros pecados? Porque si yo me humillo y voy con la iglesia, con 2 o 3 hermanos, a decirles que pequé, entonces yo tengo la riqueza que ellos pueden interceder. Claro, primeramente Cristo, que es el abogado, pero también la iglesia y los santos pueden interceder en oración, y ellos sí son escuchados, para que Dios
pueda escuchar mi oración de arrepentimiento, que Dios conoce los corazones y me pueda perdonar. La oración es muy importante. No es que alguien quiera recibir el chisme y decir, ay, el hermano me confesó esto. Recuerde que ya vimos que los chismosos descubren el secreto. Pero nosotros los que tenemos el don del Espíritu Santo, porque toda la gloria es para Dios, lo vamos a hacer con dolor, lo vamos a hacer con rogativas, lo vamos a hacer con toda súplica para que Dios pueda perdonar al hermano o a la hermana. Pero, vuelvo a repetir, generalmente muchos encubren su pecado por vergüenza, por no humillarse. Ahora, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, yo prefiero mejor humillarme ante los hermanos a que muera y que Dios me haga a un lado y me quede en tinieblas. Yo prefiero 1000 veces humillarme. Y sí, con hermanos que tienen un crecimiento, porque ellos no me van a juzgar, sino van a interceder por mí. Entonces, sí es muy importante que el que encubre sus pecados no prosperará. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que también a Dios no le podemos esconder nada. También hay muchos hermanos y hermanas que pecan y piensan que Dios no los está viendo y también no sacan a la luz su pecado. Y yo se lo digo porque he tenido el privilegio y en este camino que Dios me ha permitido de encontrarme en algunas ocasiones a hermanos que hace años en un grupo les daba yo palabra y que decían amén, gloria a Dios, que iban a aparentar piedad delante de nosotros, pero cuando me los llegaba a encontrar yo en la calle, ya hermanos que tenían un año, fumando, otros diciendo groserías, otros tomando la cervecita, y los que me llegaron a ver 2 o 3 veces tiraban el cigarro o inclusive hasta la cerveza. Entonces yo me acercaba y le decía, no, recoge tu cigarro. O sea, tú no tienes fe, tú no crees en la palabra. Yo no te puedo mandar al lago de fuego, ni tampoco te puedo quitar el Espíritu Santo. O sea, yo soy un instrumento nada más. Entonces, témele a aquel a quien te está viendo en todo momento. Témele a aquel a que nos va a pedir cuentas de cada día y de cada acción que hayamos hecho. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, no hay que encubrir nuestros pecados, es más bien, si no lo estamos practicando, claro, exponerlo. También quiero decirle, aprovechando este versículo para ampliar este consejo que Dios nos da, que para poder yo no encubrir mis pecados y para que me dé cuenta que tengo un pecado, necesito tener un corazón sensible. Y le voy a explicar qué es eso. Cuando hay temor, cuando estamos en la verdad, cuando resbalamos, duele la caída. Tenemos un corazón que siente el piquete de una aguja, que siente dolor. Un corazón de carne que Cristo Jesús nos vino a poner y que cualquier tipo de pecado nos duele. Yo le pongo un ejemplo en el tiempo que Dios me ha permitido exponer su bendita palabra. En algunas ocasiones, cuando yo llegaba a algún lugar que Dios me había permitido apacentar, llegaba yo y salía una ovejita, 2 ovejitas llorando, rogándome hablar antes de empezar la palabra, hablar con ellos. Entonces yo le decía, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hija? ¿Y? Me confesaban un pecado, es que le grité a mi mamá, hermano, o es que hoy no leí, y esos son corazones sensibles. Por favor, ore por mí. Por favor, ya confesé yo mis pecados. Ahora yo le pido a usted también para que interceda. Claro, primeramente Cristo, que es abogado, pero también la iglesia. Y esos son corazones sensibles. Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir. Y esto es bíblico. Cuando uno empieza con el primer tropiezo y
encubre su pecado, con el segundo tropiezo y se queda callado y se va haciendo como un callo en el corazón y se va haciendo insensible cada vez. Es como aquel, por ejemplo, que trabaja en la albañilería y que tiene callos en la mano, está acostumbrado a agarrar el mazo, el martillo, y no le salen ampollas. No así a un profesionista que siempre está en la oficina y que quiere hacer el trabajo de un albañil, pues se levantan ampollas. Entonces, sí es muy importante que el pecado, conforme nosotros lo vamos practicando y lo encubrimos, va siendo un callo en el corazón para que el día de mañana, con cualquier pecado, digamos, ay, no seas exagerado, hombre, por favor, porque dejaste de orar o porque le levantaste, ay, no seas exagerado. Y empezamos a tener un corazón insensible hasta llegar a tener un corazón de piedra, donde poco a poco nos fue alejando y nos volvimos insensibles al dolor del pecado. Por eso es muy importante, no encubran sus pecados. El que encubre sus pecados no prosperará. Y no habla de prosperidad terrenal, no habla de prosperidad mundana, habla de una prosperidad espiritual, habla de un crecimiento espiritual, habla de alcanzar la estatura del varón perfecto. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el arrepentirme con un corazón contrito, el que me haya dado dolor, un pecado y temor y horror, sabiendo que el pecado paga un salario y es la muerte, y los confieso tanto a la iglesia como a Cristo y a Dios, y los confieso, fíjese bien, y se aparta. Sí, como Cristo Jesús dijo, ¿alguien te lapidó? ¿Alguien te aventó una piedra? No, Señor, pues yo tampoco, vete y ya no peques más. Entonces, el apartarse, un arrepentimiento genuino, bíblicamente, es primeramente un corazón contrito, un corazón que siente, un corazón sensible, y un arrepentimiento genuino es tener en todo momento, día con día, ese pecado que me hizo resbalar, ese pecado en donde le fallé a Dios, y no olvidarme para volver a caer en lo mismo. Porque si yo vuelvo a caer en el mismo pecado, y en el mismo pecado, y en el mismo pecado 3, 4, 5 veces, entonces ya sería practicar el pecado. Y lo dice en 1 de Juan, el que practica el pecado es del diablo. Bueno, el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué es esto? Bueno, que como ya le dije, ¿verdad? El pecado paga un salario y es la muerte. Contacté al Espíritu Santo, se salió el Espíritu Santo, pero con la oración de justos y con un corazón quebrantado, Cristo Jesús entonces aboga por nosotros en el lugar santísimo, que está en el tercer cielo. Cristo Jesús intercede por nosotros, ofreciendo nuevamente su sangre, como dice en 1 de Juan, que nosotros somos rociados con la sangre de Cristo Jesús para volver a tener la limpieza y volver a tener la misericordia de que Dios no nos deje sin su bendita presencia. Amén. Gloria a Dios. Dice en el versículo 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y concordando con el versículo de arriba, hablando de lo que le acabo de explicar, de un corazón sensible y de un corazón duro. Exactamente aquí viene este versículo, porque el hombre que siempre teme a Dios es, lo que le acabo de explicar, el que cualquier error de transgresión de ley, sea un pecado que no sea de muerte y que me duela y que yo tenga el temor de morir, o bien el temor también es no pecar, guardar los mandamientos, el que no se me aparte Dios, el no ser acreedor a todas las maldiciones
que vienen en la bendita palabra, porque la bendita palabra está llena de maldiciones a los que no cumplen con esta bendita ley. Entonces, bienaventurado el hombre que siempre teme, no un día sí y otro no, porque yo también llegué a conocer ex hermanos y ex hermanas que temían a Dios, pero que después perdieron el temor. 5 días tenían temor, otro se burlaban, otros pecaban, otros 5 es todos los días, siempre, día con día. El estar temiendo a Dios es siempre. Más el que endurece su corazón caerá en el mal. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, cómo puede uno tener un corazón endurecido. Cómo puede hacer uno callo y volverse insensible al dolor que causa el pecado cuando nosotros cuidamos este bendito camino de luz. Dice en el versículo 15, león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Y estos simbolismos y pronombres que utiliza Dios son para representar, según el versículo, al diablo, a los hijos del diablo. Porque un león rugiente, ¿y por qué no pone león nada más, sino león rugiente? Vamos a concordar con 1 de Pedro capítulo 5:8, en donde dice, velar, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente. Y también usa la misma palabra, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y sí, el rugido de un león es tan fuerte que paraliza. O sea, imagínese usted que está en la selva o en África y de repente escuche detrás de usted, no, se queda paralizado de miedo. Entonces, generalmente en la bendita palabra nos enseña que no debemos de tener temor al adversario, porque está vencido. Pero hay muchos que tienen miedo porque Satanás los espanta. En las pruebas que Dios nos permite, muchas veces el que no tiene fe se queda plasmado con la voz del diablo. No vas a poder, ya sea por medio de flechas incendiarias, ya sea por medio de iglesias, etcétera, y los paraliza para no seguir cargando con la cruz. Ahora, león rugiente y oso hambriento. Ahora, un oso también sabemos que es un animal que tiene 10 navajas en sus garras, ¿verdad? Y que tiene unos colmillos que a un ataque de un oso es muy difícil que un ser humano pueda vivir. Y un oso hambriento devora, es carnívoro. Ahora, estos ejemplos, estos simbolismos, los pone Dios para representar a los hijos del diablo, para representar a los ministros del diablo que se disfrazan de luz. Dice, es el príncipe, y aquí habla de príncipe. Recordemos que hay príncipes de Cristo y también hay príncipes de Satanás, que viene de la palabra principal. Con Cristo Jesús un principal es un apóstol, un maestro, un profeta, un evangelista, un pastor, ¿sí? De igual manera, los principales de Satanás son los que tienen sinagogas, templos, y que se disfrazan de ángel de luz, y Satanás los usa para engañar a la gente. Ahora, y aquí dice quién puede ser este instrumento de Satanás. Es un príncipe impío, es alguien que tuvo el privilegio de tener una estatura por Dios y por Cristo Jesús, pero que hizo afrenta al Espíritu de gracia y cambió la gracia de Dios por el engaño de Satanás. Eso es impío, el que transgredió el pacto del ministerio de apacentar al rebaño en la cruz con santidad y con consagración. Y cambiaron la gloria de Dios
por la prosperidad y por lo terrenal. Ahora, este tipo de representantes que alguna ocasión estuvieron bien, pero que cambiaron la gloria de Dios, son hijos del diablo, son como un león rugiente, son como un oso hambriento que va sobre el pueblo pobre. Porque también bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra me ha enseñado que Satanás no anda buscando impíos, ni tampoco anda buscando inicuos, ni tampoco anda buscando iglesias extrañas que no son de Dios. No, su trabajo de Satanás y del diablo es ir con los que verdaderamente estamos huyendo, con los que verdaderamente tenemos hambre y sed de justicia, con los que somos pobres espiritualmente hablando, como dice en San Mateo, capítulo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, no económicamente, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el pobre de espíritu es el que tiene hambre, es el que tiene sed de justicia, es el que toma el báculo, es el que depende de Dios, es el que sabe que hay un adversario, que hay un poder adversario, es el que reconoce que no tiene nada para poder caminar firmemente si no es con la presencia de Dios y con las rogativas. Entonces, ahí van este tipo de congregaciones, este tipo de instrumentos del diablo, van a querer bajar de la cruz, y de igual manera a toda la gente que se acerca para escuchar la palabra de Dios y engañosamente ponen iglesia Esmirna, iglesia de la luz del mundo, iglesia, etcétera, ¿no? Ponen sobrenombres y se disfrazan de ángeles de luz, es para devorar a las ovejitas. ¿Y cómo las devora? ¿Cómo las mata? Bajándolas del camino que Cristo Jesús vino y regresándolas al mundo con engaños. Dice en el 16, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Ahora bien, un príncipe, un pastor, un apóstol, un maestro, un profeta, un evangelista, un diácono, ¿por qué, teniendo ya una estatura espiritual, por qué me va a faltar el entendimiento si Dios me lo dio y me puso? Bien, yo le doy a mi carne lo que me pide y no tengo fe para, con el fuego del Espíritu Santo, golpear mi cuerpo y ponerlo en servidumbre para Cristo, y le hago caso a esa concupiscencia, en ese momento, bíblicamente, hay un castigo en donde la palabra de Dios dice que se me sale el maestro, el que me da revelación sobre esta lengua, que es espiritual, que es el Espíritu Santo, y me arrebata todo lo que tenía en mi corazón y la lucidez que tenía hacia la enseñanza de la doctrina de Cristo Jesús. Y está escrito, y me quedo sin la cabeza, que es Cristo Jesús y que es la cabeza de la iglesia. Bíblicamente me quedo sin entendimiento, bíblicamente me quedo trastornado. Ahora, el príncipe falto de entendimiento no es porque Dios le quitó el entendimiento nada más porque sí, no, es porque pecó, porque cambió la gracia de Dios por lo terrenal. Dice, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Y hablábamos la vez pasada, la enseñanza pasada, o hace dos enseñanzas, de lo que es la avaricia, lo que es prestar con interés, lo que es la extorsión. Y la extorsión, bendito hermano y bendita hermana, se da cuando alguien reclama el salario que Dios puso para los que entregan sus vidas a enseñar el camino, pero que no se lo merecen y que bíblicamente se llaman obreros fraudulentos, que están exigiendo
y están amenazando al pueblo de Dios que si no dan el diezmo, las ofrendas, que si no dan, entonces no van a tener prosperidad, no van a tener dinero, y están extorsionando y amenazando a las ovejitas. Yo recuerdo algún testimonio de uno de muchos le voy a decir, para no perder tanto tiempo, de un ex hermano que llegó de otra congregación y que yo no me lo robé, sino que llegaron buscando pan, y que me dio testimonio que en esa congregación todos los domingos el representante levantaba la voz y pasaba un sobre con el nombre de cada uno de ellos, porque tenían un libro donde persona que entraba a esa congregación le pedían su nombre y pasaban lista antes de empezar la enseñanza. Ahora, ya el representante tenía sobres con el nombre de cada uno y los pasaba para que dieran más de lo que dice la Biblia. No nada más les pedía el diezmo y se los exigía, porque no se debe de exigir nunca, sino también ofrendas, y les exigía también para la renta del lugar, etc. Entonces, él, cuando les regresaban los sobres, imagínense cuánto tiempo perdía de la palabra, ¿sí? Y el interés, ¿sí? Y revisaban los sobres que estaban vacíos, ponían evidencia a las personas y les decía que Dios no los iba a bendecir. Entonces, es una extorsión, porque en la extorsión, aquí en México, por ejemplo, hay negocios de restaurantes, taquerías, torterías, donde llegan los cárteles a extorsionar a la gente y piden un derecho de piso. Si yo tengo un negocio y me va bien, me dicen, le tienes que entrar semanalmente con tanto, si no venimos y te quemamos tu negocio o te matamos. Entonces, esa es una extorsión, bendito hermano, y generalmente este tipo de representantes se la pasan amenazando cuando uno no da, o maldiciendo. Ahora, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Es a lo que se dedican, a estar pidiendo dinero. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Sí, efectivamente, el que no le importa el dinero, sino las ovejas. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, que para poder quemar yo el deseo de la concupiscencia, de las riquezas y del dinero, se necesita tener el fuego del Espíritu Santo y no contactarlo. Porque es la única manera de poder estimar como basura esas riquezas que son temporales y que me apartan de la fidelidad, de la cruz y de cuidar al rebaño. Si yo peco, voy a ver al rebaño con signos de dólares o signos de pesos y los voy a extorsionar. Pero si yo soy, o usted, una persona con temor, una persona que guarda su ministerio, una persona que golpea su carne, una persona que no le da lugar a Satanás, entonces el sentir de ocuparse en los negocios del Padre es un fruto de Dios que viene en automático, que no le interesa trasquilar a las ovejas, sino guardarlas. Y sí, hay mucha enseñanza sobre eso proféticamente desde el Antiguo Testamento. Uno de ellos, una de muchas enseñanzas, es la historia en Génesis viva de José el Soñador, de los 12 patriarcas. Sí, José el Soñador como el 11º hijo, de los más chicos, y fiel a su padre, y los otros 10 hermanos, no contando el más chico que era Benjamín, porque pues todavía estaba muy chico, se dedicaban a cuidar los rebaños de su padre, los rebaños de Jacob, y trasquilaban
vendían las ovejas, las mataban. Y José, el soñador, iba y los denunciaba y sus hermanos lo aborrecían. Entonces, ya proféticamente, Dios anunciaba este fruto en su iglesia, de que muchos no se preocupan por las ovejas, sino son obreros fraudulentos, extorsionadores, que van por un sueldo, que no dan palabra ni dan sus vidas si no hay dinero a cambio. Bueno, pero como dice aquí, ¿verdad? Mas el que aborrece la avaricia. La avaricia es enriquecerse. La avaricia es estar pensando en el dinero a cambio de dar la palabra de Dios. Porque el evangelio es gratuito. Y no se hace mercadería con las cosas sagradas que Dios nos trajo gratuitamente por medio de Cristo Jesús. Entonces, el que aborrece la avaricia prolongará sus días. ¿Qué es esta profecía? ¿Qué es esta bendición? La vida eterna. Porque recordemos que hay un juicio y que el juicio empieza por la casa de Dios y hay una segunda muerte y hay una vida eterna. Y el que con temor presenta el evangelio gratuitamente y no está pensando en enriquecerse mediante el engaño y mediante la mercadería, entonces van a tener vida eterna. Los que han caído en la trampa de Satanás, como los fariseos, y como muchos representantes hoy que extorsionan y que tienen dinero, viven muy bien, tienen casas, tienen carros del año, bueno, no van a tener vida eterna. Dice en el versículo 17, el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. Satanás se le conoce como homicida, como asesino, como ladrón. Y claro que sus príncipes, su pueblo, que se disfraza de ángel de luz, yo siempre voy a hacer hincapié en eso, que se disfrazan de cristianos y ponen cara de piedad, bien, son estos. Ahora, el hombre cargado de la sangre de alguno. ¿Qué es esto? Cristo Jesús vino a darme vida para que mi sangre, para que mi alma la derramara en la cruz a las ovejas, a Dios primeramente y a Cristo. Hablamos del pacto de que fui comprado a un precio, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Fui comprado para ser esclavo en todo este planeta Tierra a los pies de Cristo Jesús. Pero viene un príncipe del diablo, viene un león rugiente, viene un oso con cara de oveja, pero con lobos rapaces adentro, y me dice, no es cierto el tema de la cruz, no es cierto que tienes que dejar el mundo, no es cierto que tienes que dejar trabajo, no es cierto que saques a tus hijos de la escuela, no es cierto. Y entonces esa sangre que le pertenecía a Dios y a Cristo Jesús, la derramo en el campo del diablo que es el mundo. Y enseñan, porque este tipo de congregaciones enseñan a no darle sus vidas los 365 días del año a Cristo Jesús y a Dios. Enseñan la amistad con el mundo. Ese es el trabajo del diablo. Ahora, si yo soy un representante del diablo, que convenzca a que dé su sangre al otro Señor y no a Cristo, entonces estoy cargado de la sangre de alguno, sea cualquier hombre que yo haya engañado. Ahora, fíjese bien, ya no tienen perdón. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, pues para mí es una tristeza, porque de cierta manera, seres queridos, familiares espirituales,
que algún día entraron por la puerta del redil y transgredieron la ley de Dios y se volvieron del otro pueblo, se han dedicado y a mí me han arrebatado ovejas que habían sido compradas para la gloria de Dios y ahora están en el mundo engañadas en ese tipo de doctrinas. Ahora, mi tristeza es saber que ya esas personas que se dedicaron a hacer el mal ya no tienen perdón. Mire, huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. O sea, ya están predestinados para la segunda muerte. Ya están predestinados para el lago de fuego. Aquí ya están muertos. Porque para que vayan a la segunda muerte se necesita la primera. Y recuerde que la palabra de Dios dice que el pecado paga un salario de la muerte espiritual. Entonces, estos están muertos y están huyendo, pero están huyendo y se están acercando cada día más al juicio final y al lago de fuego eterno. Y nadie lo detendrá, porque de igual manera ya Dios endurece su corazón y no hay algún siervo sabio que pueda detenerlo de su locura, como al profeta Balaam. Dice en el versículo 18, el que en integridad camina, se saciará de pan. Sí, muy importante. Hay un precio, bendito hermano y bendita hermana, para poder tener esta bendita palabra escrita y guardada en mi corazón. Porque el pan es el maná, es la sabiduría, es el pan de vida, es la comprensión de esta bendita palabra. Pero recuerde, y aquí fortalecemos lo que Dios siempre nos ha enseñado. Hay un precio para poder tener esta palabra guardada en mi corazón y para poderme saciar de esta palabra. Ahora, el que en integridad camina, el que en integridad camina será salvo. Y sí, tendrá el pan, como lo vamos a ver abajo. ¿Qué es caminar en integridad? Tener los mandamientos de Dios y practicarlos y no ser desobediente. Eso es íntegro, eso es ser prudente, eso es ser justo. Son todos los términos que Dios utiliza para enseñar a alguien que no practique el pecado. Entonces, el que en integridad camina será salvo. ¿Salvo de qué? ¿De qué habla Dios? Bueno, primeramente, del engaño y del poder del diablo, aquí en el planeta Tierra. De la esclavitud de Egipto, de la esclavitud de Faraón, que simbólicamente hoy representa el mundo. Y, número 2, cuando venga Cristo Jesús, que también nos habla de una salvación, también nos habla de una redención, de un rescate, para que no nos quedemos los que estemos con vida en estos últimos tiempos en la gran tribulación y seamos sacados de los principios de dolores de parto a todos aquellos que caminamos en integridad. Porque Dios viene por justos, viene por hijos que tengan su presencia, y para tener su bendita presencia, que es la circuncisión en el corazón y la presencia del Espíritu Santo, se requiere caminar en integridad. Mas el de perversos caminos caerá en alguna trampa, en alguno de los caminos y de los muchos caminos que ofrece Satanás. Caerá. Y la palabra caer, recuerde, primeramente, Dios nos enseña que Satanás, antes de ser diablo, antes de ser adversario, era un querubín hermoso y precioso. Lucifer
lucero de la mañana, una de las piedras más preciosas que tenía Dios en su Edén, en el huerto de allá arriba. Más cuando transgredió la ley que tenía, fue lanzado como un rayo y dice que cayó desde lo más alto hasta los abismos, que es el mundo, y que es donde está su trono el día de hoy. De igual manera, Cristo Jesús me sacó del lodo, me sacó de los abismos, me sacó del engaño de Satanás, me sacó y me dio una cruz para estar suspendido en el aire del mundo. Me dio un monte para subir, me dio una azotea. Todos esos simbolismos los usa. Entonces, este pacto, ponga atención, bendito hermano y bendita hermana, este bendito pacto, que es el que nos trajo Cristo, lo crea o no lo crea, yo sí lo creo, es una cuarta dimensión. Es que me resucitó para ser un ser espiritual, para ser un ángel y salir de esta tercera dimensión en donde están los seres humanos y ser sentado en los lugares celestiales, así lo dice en Efesios capítulo 1, que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos hizo sentar en los lugares celestiales. O sea, yo no soy de abajo. Cristo Jesús no era de abajo. La palabra ángel significa mensajero, y un ángel no anda en la carne, como dijo Pablo. Si a Cristo lo conocimos así, en carne, ya no lo conocemos en carne. ¿Y qué dice Pablo? De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Amén. Gloria a Dios. Y ese es el pacto de fe. Ese es el poder de Dios que nos trajo en este nuevo pacto. Entonces, mas el perverso de camino cae. ¿Cae a dónde? De lo que me trajo Cristo, de donde me sacó. Por ser perverso, por practicar el pecado, Dios me quita las alas y me regresa nuevamente abajo, a lo profundo, a donde está el trono de Satanás. Y ahí caigo. La palabra caer es regresar abajo en cualquier concupiscencia o en cualquier camino de los miles de caminos que pone Dios para seducir y para engañar. Mas el de perversos caminos caerá en alguno. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Era lo que le decía. Pero fíjese, bendito hermano y bendita hermana, como le decía, hay un precio. Para poder tener mi canasta llena de peces y de pan. O sea, para poder ser sabio, para alcanzar la estatura del varón perfecto, que es apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa o profetisa. Cualquier don ministerial para enseñar la palabra se requiere tener mi canasta llena de pan. Pero ¿cuál es el precio? Bendito hermano y bendita hermana, ¿cuál es el precio? Bueno, terminé mi discipulado amando a Dios y tomando mi cruz. Y le dije, Señor, ya salí del mundo, ¿qué más hago? Heme aquí. Entonces Dios me da la oportunidad del pacto del ministerio, que es el segundo bautizo. Y me va a permitir ser probado en su obra, como le dijo Cristo Jesús a Pedro, antes de irse: Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta a mi rebaño y cuida a mi rebaño. Ahora bien, cuando hemos alcanzado esa bendición, no por el hombre, sino por Cristo Jesús, y yo empiezo a estar a los pies de Cristo y lavar los pies de Cristo, que son las ovejas, y entregar mi vida al rebaño, ¿qué cree? Entonces voy teniendo más discernimiento, más entendimiento, día con día, mes con mes, año con año, y voy creciendo hasta ser un anciano espiritual, y me va saciando y me va revelando y me va dando entendimiento
de este misterio que está oculto para los que no le aman, para los que no quieren pagar el precio. Entonces, en pocas palabras, una persona sabia, un anciano espiritual, una persona que pueda tener los tesoros antiguos y los tesoros nuevos, que es Antiguo y Nuevo Testamento, en su corazón y pueda hablar con denuedo la palabra, es aquel que practicó el amor y que se ha ganado día con día, sacrificio con sacrificio, lágrima con lágrima, padecimiento con padecimiento, gozo con gozo, día con día, se ha ganado esta riqueza a la cual está en la mesa para que cualquiera que tenga fe eche mano y tenga esta bendita riqueza, porque es una riqueza, porque tanto el tener esta palabra en mi corazón y que quede saciado me protege del engaño de Satanás y de igual manera me da la oportunidad de ser un instrumento y el verbo de Dios para ir a la vida eterna. Entonces, el que labra su tierra se saciará de pan. Y la tierra es el campo que nos trajo Cristo Jesús. Es este bendito campo de ir a sembrar, de ir a arar, de ir a regar, de ir a cuidar. Ese Edén que perdió Adán y Eva. Simbólicamente hablando. ¿Qué es el campo que nos regresa a Cristo? Hablando con simbolismos, la semilla que nos da, que es el Evangelio, el agua que nos da para regar, el don que nos da para cuidar. Pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, entonces, lo que yo siempre le he dicho, el que trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 2023, 2024, 2025, y persevera hasta que se le pare el corazón o venga Cristo, es el que tiene sabiduría, es el que está saciado, es el que tiene discernimiento de la bendita palabra y de este camino. Ese es el precio, ese es el requisito. Mas el que sigue a los ociosos, aquí mismo en el 19, se llenará de pobreza. Y sí, ¿quién es el ocioso? El que únicamente quiere trabajar el domingo o quiere trabajar una hora diaria, como yo. Y yo siempre le hablo de una hora diaria porque conozco gente que piensa que con dar la palabra una hora diaria, sea personalmente o por teléfono o por YouTube, piensa que se van a salvar. No, hermano y hermana. Aquí se les ha dicho para gloria de Dios. Aquí, desde que amanece, hay oración, hay palabra. Ahorita, por ejemplo, son aquí en México 25 para las 9 de la mañana. Aquí al lado mío está otro siervo dando palabra en este momento personalmente. Al rato, a las 2 de la tarde, volvemos nuevamente de 2 a 4. Luego de 6 a 8, y el demás tiempo convivirlo fraternalmente para practicar el amor y poner nuestros dones en provecho común, partir el pan fraternalmente como lo manda Dios y una convivencia. El Evangelio también que se lleva. Entonces, esto que le estoy diciendo son todos los días. Entonces, el trabajo es arduo, el trabajo es como un trabajo para poder tener una casa, para poder tener un auto, para poder mandar a mis hijos a la escuela, necesito un trabajo de 8, 10 o 12 horas o un negocio que me reditúe todas esas bendiciones terrenales para poder vivir una vida desahogada. Entonces, ¿de igual manera usted cree que el trabajo que nos trajo Cristo es para darle migajas? No, hermano y hermana. Así el camino y el ejemplo es Cristo. Así como Él dio su vida y no escatimó su vida, así como Él nos las dio, de igual manera dijo, este es el camino, el que me sigue tendrá vida. Y usted que ya ha dado un seguimiento y leyó el libro de los Hechos y estudiamos el libro de los Hechos, sabemos perfectamente bien que el verdadero camino no es el cristianismo de hoy engañado,
porque son perezosos. Esos están en los trabajos egocéntricos, en los trabajos que dan un fruto personalmente, pero no para el rebaño. Entonces el perezoso, ya le dije quién es el que no quiere la cruz de Cristo, es el que no quiere apacentar el rebaño, es el que no quiere dar y derramar su vida por Cristo Jesús. Ahora, más el que sigue a los ociosos, y esto es muy importante, porque la mayoría de los cristianos que fueron llamados por Cristo Jesús y convencidos para entrar por la puerta del redil, ¿qué cree? ¿Qué cree? Siguieron a los ociosos la mayoría. Se fueron a congregaciones ociosas, de fines de semana, o de 3 días a la semana, o de un cristianismo cómodo, ¿verdad? De 1 hora diaria, y lo demás en el mundo. Entonces, el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Sí, yo le digo que bíblicamente la riqueza más grande que un ser humano puede tener en el planeta Tierra es la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo, es la presencia de Cristo, la cual me da un fruto de darme oro, de darme plata, espiritualmente, que es la santidad, de darme entendimiento, de darme luz, de tener una comunión íntima, de tener vida, de tener una esperanza. Bueno, Satanás está como ladrón, queriendo robarme y dejarme pobre. Y muchos que fueron enriquecidos, como el pueblo hebreo, que fue sacado de la opresión de Faraón, salió con riquezas, salió con oro, con plata, y salió con riquezas, pero se convirtieron en pobres cuando con esas riquezas hicieron un becerro de oro, y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se quedó sin el oro que cada uno había traído, porque ese becerro fue destruido. Entonces, el que sigue este tipo de congregaciones, que es la mayoría, de fines de semana o de 3 veces a la semana, está pobre. Y esto es palabra de Dios, no lo digo yo. A mí me han criticado mucho por decir que los que no practican la verdad tienen demonios y están en obscuridad. Bueno, no lo digo yo, ahí está la bendita palabra de Dios. Dice en el versículo 20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Pero, ¿quién es el hombre de verdad? Bueno, Cristo Jesús primeramente, poniendo como ejemplo, dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida y yo soy la verdad. Y el hombre de verdad, la verdad está en la Biblia, la verdad es la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, para poder tener yo esta bendita palabra tatuada en mi corazón y guardarla, recuerde, hay un precio. Lo acabamos de ver. El precio es amar a mi prójimo, el precio es amar a Dios, el precio es una consagración total. Ahora, el hombre de verdad, el que tiene encarnada la verdad y la sabiduría de Dios, tendrá muchas bendiciones. ¿Sí? Porque este pacto, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos trajo por medio de Cristo, está llena de riquezas, está llena de bendiciones. Y mire, la mayor bendición de tener la verdad en mi vida, en automático me viene el gozo, me viene la luz, me viene una familia, me viene la seguridad, me viene la protección, me viene poder caminar en el mar, me viene el tener una conciencia tranquila, me viene el que si llega a Cristo Jesús en cualquier momento, me voy con Él. O sea, me trae muchísimas bendiciones tener la verdad en mi corazón. Principalmente en la vida, que la mentira, cuando llega Satanás y ese pueblo, que son muchos, a tratarme de derramar mi sangre al otro campo con engaños, les digo no, escrito está, y conservo mi vida. Pero son otras muchas bendiciones. Ahora, el hombre de verdad es
el que sigue a Cristo. Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Ahora bien, el hombre de verdad, bendito hermano y bendita hermana, es el que está en la cruz, es el que está muerto al mundo, es el que está consagrado día con día, los 365 días del año, porque esto concuerda con los versículos que le acabo de explicar. El hombre de verdad es el que paga el precio que es su vida para estar a los pies de Cristo. Pero el que quiere dinero, el que quiere vivir bien, el que quiere vivir temporalmente, el que quiere prosperidad, obviamente se va engañado a la otra obra. A los perezosos, son los que siguen a los perezosos, son los que hablan de la obra del mundo, de la obra egocéntrica, de la obra que me da dinero, de la obra que me da poder, de la obra que me da aplausos. Ahora, más el que se apresura a enriquecerse, ya le dije, en esta obra me enriquezco espiritualmente, en la otra obra me enriquezco materialmente con lo que es corruptible. Entonces, recuerde que hay dos señores, dos reyes que nos traen riquezas. Uno, espiritualmente, por fe, y el otro, físicamente. Y la mayoría de los cristianos, ¿qué cree que dicen? Más vale pájaro en mano que mil volando. Yo mejor a lo que veo. ¿Y no tienen fe? Entonces, los que se apresuran a dejar la cruz, los que se apresuran a regresar al mundo y se apresuran a la obra del diablo, que a cambio les da dinero, ¿ok? ¿Sí? No será sin culpa, porque recordemos que bíblicamente fuimos comprados a un precio muy alto, comprados para ser esclavos de Jesús y para trabajar día con día en esta bendita obra, apacentando al rebaño de Cristo Jesús día con día. Así que todo aquel que ha recibido el pacto del ministerio, estamos clavados en la cruz, como lo dijo Pablo. Porque yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Me dice, yo estoy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. Ese es el pacto de consagración. Y estos varones que tienen el Espíritu Santo desechan totalmente la avaricia y desechan los sueños temporales de vivir cómodamente y lujosamente mientras estemos en este cuerpo humano. Son los que prefieren padecer, pasar hambres, naufragios, etcétera, por ir a la vida eterna. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 80 de Proverbios. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.